Hola, quedaron algunas preguntas sin responder, las cuales voy a proceder a contestarlas con mucho gusto. La primera es, mi tableta pierde peso en el recubrimiento. ¿Puede deberse a la temperatura? No, definitivamente, no creo que si durante el proceso de recubrimiento hay una pérdida de peso, entonces hay que revisar bien con qué peso se está iniciando con el núcleo, porque en el proceso es el fenómeno contrario, se va ganando peso con la correcta colocación de la suspensión de recubrimiento. Entonces, si tu núcleo empieza con un peso y ves que se está perdiendo, quizás se está debiendo a que hay una fricción entre núcleos y no esté teniendo la suficiente fuerza mecánica para eh, soportar el estrés con el cual va a ser llevado el rodamiento de nuestros núcleos. Entonces, sí, hay que tener cuidado en eso. Eh, Concluyo, es todo lo contrario, no se pierde peso, se tiene que ganar peso. Entonces, y si en el inicio tú lo ves, detén el proceso y analiza cuál es el origen que lo está ocasionando. La siguiente pregunta es, ¿qué dureza recomiendas para tabletas que llevan recubrimiento y evitar la erosión o desprendimiento en la cascada de movimiento durante el proceso de recubrimiento? Muy buena pregunta. Yo aquí lo que he recomendado es que nuestra tableta lleve eso que yo le llamo fuerza mecánica. ¿Qué es? Pues es una fuerza que resista precisamente el primer rodamiento que va a ir teniendo durante el proceso de calentamiento y que no haya estos fenómenos de desprendimiento o erosión del mismo núcleo. Eh, Falsamente nuestros amigos operadores siempre se van, cuando una tableta lleva un proceso de recubrimiento, siempre tienden a irse a darles la mayor dureza que pueda tener el núcleo. Y yo les digo que no. ¿Cuál es la correcta dureza? Pues es aquella que durante nuestro proceso de evaluación de friabilidad la tengamos por abajo yo digo hasta del 0.2%, porque recuerden el fenómeno de que si tú le vas impartiendo más dureza al núcleo, lo único que va a pasar es de que va a haber relajamiento de los materiales y entonces vas a ocasionar que sí se desprenda material durante el rodamiento de nuestro núcleo. La tercera pregunta es, ¿qué se recomienda hacer si los núcleos comienzan a pegarse en el bombo? ¿Hay manera de corregir defectos de porosidad o erosión durante el recubrimiento? Bueno, veo que aquí son dos preguntas. En la primera, sí, puede haber núcleos que se empiecen a pegar en la superficie del bombo. Eso es también muy clásico, no solamente entre núcleos, que es el fenómeno de garapiñados, sino que también se estén pegando en la superficie de nuestro bombo y los estemos viendo ahí ir dando vueltas. Este fenómeno ocurre porque no estamos teniendo las condiciones iniciales que va requiriendo nuestro proceso. Recuerden que cuando vamos a iniciar el proceso de recubrimiento, debemos de tener claro cuál es la temperatura de transición vítrea con el cual se aplica nuestra materia de recubrimiento y por ende mantener una temperatura de núcleo adecuada, que en un inicio debe estar por arriba de la temperatura de transición vítrea. Si el fabricante de recubrimiento nos dice, tu temperatura de aplicación debe de estar entre 30 y 35 grados centígrados, de inicio hay que calentar el núcleo entre 35 y 40 grados. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a aplicar la suspensión de recubrimiento, la temperatura se va a batir
se va a batir y entonces tú ya estás en el rango de aplicación correcta, porque si estás tú por abajo, entonces va a suceder este fenómeno con el cual me estás indicando. Empezamos a ver tabletas pegadas en la superficie. No está habiendo la suficiente temperatura para hacer esa transición de la suspensión a la aplicación ya en la superficie de nuestra tableta, nuestro núcleo. La siguiente dice, ¿hay manera de corregir defectos de porosidad o erosión durante el recubrimiento? Pues, híjole, este es un tema así algo complicado porque si tú inicias un proceso de recubrimiento ya con presencia de porosidad o erosión, repito, eh, o más bien no estás teniendo las condiciones adecuadas. Recuerden, como ya lo comenté, hay que estar cuidando la temperatura del núcleo, hay que estar cuidando la velocidad de aspersión, la presión de atomización de nuestra suspensión y acompañado esto también de la velocidad de rodamiento de nuestro bombo. Buscando ya el equilibrio de todos esos parámetros, puedes evitar estos fenómenos de porosidad durante el recubrimiento. Y si ya una tableta eh, recubierta lleva ya un defecto desde un inicio, difícilmente podemos tapar ese defectivo a lo largo del proceso. Queda ya marcada la tableta. Por eso es muy importante el principio de este proceso. Con esto espero que hayan quedado claras estas preguntas.